la mitad del capítulo 18, o bueno, la parte restante del 18 y la primera parte del 19. Y hoy veremos lo que resta del 19 bajo este título: El Rey Divino destrona a los monstruos, que espero emerja en la medida en que estudiemos el texto. Quisiera iniciar con un tema que, pues, lamentablemente está en boga ahorita esto. Ah, Hay un diccionario, la casa editorial de la Universidad de Oxford publica este diccionario esencial digamos, de los términos o de la terminología militar vinculada a los Estados Unidos, al ejército de los Estados Unidos. Y en ese diccionario hay una entrada, como decimos, una entrada del diccionario que dice así: madre de todas las batallas. Y esta es la definición que ofrece el diccionario. Madre de todas las batallas es una expresión iraquí para la guerra del Golfo Pérsico. Esta se dio, bueno, o por lo menos la que se registró en 1991, inicios de 1991. Saddam Hussein afirmó, Saddam Hussein afirmó que la lucha por Kuwait sería la madre de todas las batallas, y presumiblemente en árabe esto es al-Marik, y la frase recibió considerable atención mediática. Bueno, esto ya es parte del vocabulario, por lo menos militar, esta expresión, la madre de todas las batallas. Y en efecto, en este libro que se llama Las cintas o las grabaciones de Saddam, ah, ah, comentan lo siguiente estos autores. Hablan de este líder iraquí. Saddam Hussein envió fuerzas iraquíes a las fronteras norte y oeste de Kuwait a finales de julio de 1990. El mundo observó la acumulación de fuerzas iraquíes con intenso interés y cierto grado de inquietud. Diplomáticos viajaron de capital en capital para prevenir lo que muchos creyeron, a pesar de la ocasional retórica acalorada, era una guerra con una baja probabilidad de que ocurriera. No obstante, el 2 de agosto de 1990, después de que Egipto y Arabia Saudita fracasaron en un último intento de negociar un acuerdo, Saddam ordenó a una fuerza de la Guardia Republicana de 6 divisiones llevar a cabo una invasión expedita de Kuwait. Um, bueno, y aquí en este mapa alcanzamos a ver dónde está ubicado Kuwait. Kuwait está rodeado, digamos, del territorio iraquí, Irán, y también del territorio de Arabia Saudita, y también colinda con el Golfo Pérsico. Así que ahí vamos enclavado a Kuwait, ahí en el centro del mapa prácticamente está Kuwait. Tiene por delante, sí, digamos, al noroeste tiene a Irak, todo el territorio de Irak, y al sur, sí, digamos al sur, colinda con Arabia Saudita. Entonces, Um, ese fue el país que invadió Irak, como vimos, el 2 de agosto de 1990. Y bueno, el plan, como ha trascendido posteriormente y se informa en este libro, su intención era también invadir a Arabia Saudita, de hecho. Bueno, con otro extracto de este libro, que de hecho el libro recoge una transcripción. Se recuperó este material cuando Estados Unidos invade Irak en el 2003. Recuperaron este material, es decir, lo que hoy se diría, ¿no? Inteligencia, documentos y también algunas cintas. Y de hecho esas cintas, esas grabaciones es la que transcriben en este libro y las comentan, ¿verdad? Nos colocan el marco histórico en el que se da esa junta, esa conversación, y hacen la transcripción de estos textos. Y bueno, en otro extracto de este libro dice: durante el otoño de 1990, las fuerzas de Saddam consolidaron sus posiciones y comenzaron a establecer defensas a lo largo de la frontera Kuwait-Arabia Saudita. Irak preparó extensos trabajos de tierra y minas navales y alistó la infraestructura petrolífera de Kuwait para su demolición. Quizá recordemos todas esas zonas muy productiva en términos de petróleo, o sea, muchos ¿cómo se llama? Mantos petrolíferos, digamos, se explotan
demasiado. Bueno, decía que me quedé. Además de preparar una defensa para su recién adquirida provincia, las fuerzas iraquíes condujeron un sistemático saqueo a gran escala de la propiedad pública y privada de Kuwait. Mientras tanto, una coalición de 33 países encabezada por los Estados Unidos proporcionó una fuerza terrestre, marítima y aérea en la región. Al final de año de 1990, las fuerzas en tierra de 670,000 tropas, esto es ya más de medio millón de efectivos, como a veces dice, y 3,449 tanques de guerra, enfrentaron a inicios de 1991 una milicia iraquí de 336,000 soldados y un estimado de 3,500 tanques. Es decir, comparados, si hacemos la comparación de personal militar, proporción era 2-1, la coalición contra Irak, y en términos de tanques es prácticamente iguales, ¿no?, en proporción. Bueno, esta guerra quizá recuerdan, tuvo su desenlace, justamente comenzó este conflicto ya, esta coalición con el ejército de aquí, probablemente en enero del 91, no sé si 17, 18 de enero, y terminó en febrero, o sea, como mes y medio más o menos duró el conflicto, y sí venció la coalición al ejército iraquí en ese 91. Bueno, pero ahí es cuando justamente en la expectativa de ese conflicto entre esta coalición de más de 600,000 personas y del lado iraquí más de 300,000, en esta coalición, en esta guerra que se iba a dar y que se dio finalmente en enero, a mediados de enero del 91, fue cuando Saddam Hussein hizo declaró o pronunció esta declaración o esta frase que después ya se volvió muy peculiar, digamos, y quedó registrada, repito, en ese diccionario, la madre de todas las batallas. Así la llamó Saddam Hussein. Y bueno, con ese evento, de este acercamiento de dos bandos en conflicto y que finalmente luchan. Bueno, vamos a leer ahora el texto que nos va a ocupar el resto de este segmento de exposición bíblica, Apocalipsis 19, del 11 al 21. Bienvenidos, por cierto, a todos los que se acaban de incorporar. Bienvenidos. Apocalipsis 19, 11 en esta traducción. Y vi o percibí al cielo habiendo sido abierto, y mira, un caballo blanco, y quien se sienta sobre él, siendo llamado fiel y verdadero, y con justicia juzga o emite un juicio, y guerrea o pelea la guerra. Además, los ojos de él como una llama de fuego, como una llama ardiendo, y sobre la cabeza de él muchas diademas, teniendo un nombre que ha sido escrito, el cual nadie conoce excepto él mismo. Y habiéndose puesto alrededor, o habiéndose vestido con una capa o túnica remojada, o mejor dicho, teñida con sangre o en sangre. Y ha sido llamado el nombre de él, la palabra de Dios. 19:14. Por cierto, los ejércitos, los que se hallan en el cielo, iban tras de él, montados en caballos blancos, habiéndose puesto una prenda hecha de lino fino blanco puro. 19:15. Y de la boca de él sale una espada larga y amplia, afilada, de modo que con ella aseste un golpe a las naciones, y él las pastoreará con un cetro o con un cayado hecho de hierro, y él pisotea el lagar del vino de la ira del furor del Dios Todopoderoso. Y tiene sobre la capa y sobre el muslo de él un nombre que ha sido escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel colocándose en el sol, y clamó o gritó con una gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo en el meridiano: vengan acá, sean reunidas juntas para la gran comida o el gran banquete por parte de Dios, de modo que comieran carnes
bueno, así pues, sería una manera de traducir literalmente carnes de reyes, o quizá lo que el texto supone es eso, cadáveres, ¿verdad? Carnes o cadáveres de reyes, carnes, cadáveres de comandantes de miles de soldados, cadáveres de fuertes o poderosos, carnes o cadáveres de caballos y quienes se sientan sobre ellos, y carnes o cadáveres de todos, tanto libertos como esclavos, al igual que pequeños y grandes. 19:19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a los ejércitos de ellos, habiendo sido reunidos juntos para hacer la guerra contra quien se sienta sobre el caballo y contra los ejércitos de él. Y fue arrestada la bestia, y junto con ella el pseudo profeta o el falso profeta, quien lleva a cabo las señales delante de ella, con las cuales hizo que fueran a la deriva a quienes reciben la marca de la bestia y a quienes se postran y adoran la estatua de ella. Estando vivos, fueron echados los dos al lago de fuego, el que está encendido o el que arde con azufre, y los restantes fueron ejecutados o fueron condenados a muerte con la espada de quien se sienta sobre el caballo, la que sale de su boca. Y las aves fueron alimentadas con las carnes o los cadáveres de ellos. Bueno, hasta aquí nuestra lectura, y desde luego es una escena bélica, ¿verdad? Muy como, se parece mucho a lo que acabamos de leer o apreciar hace un instante, excepto que no estaban las aves por ahí. Bueno, al momento, los últimos 3 domingos previos, nos hemos tomado el tiempo para explorar con suficiente detenimiento esta porción del Apocalipsis conformada por capítulos 17, 18 y la primera mitad del 19. Decíamos la vez pasada, el Apocalipsis hace una pausa. En algunos momentos la narrativa, digamos, acelera, va muy rápido, y en otros momentos entra, digamos, va a una velocidad baja, por ponerlo en esos términos, el ritmo se reduce, y este es un caso, ¿no? 17, 18, 19, se detuvo el vidente para narrar con suficiente extensión esta visión de la gran ciudad. Y ahí hemos pasado estos 3 domingos recorriendo, explorando esta gran ciudad. ¿Qué representaba esta gran ciudad? Y el lenguaje apocalíptico, la visión, la personifica a esta ciudad como una mujer que tiene interacción con todos estos grupos, como vimos, los reyes de la tierra, los comerciantes de la tierra, quienes trabajan en el mar, los músicos y también los artífices, ¿verdad? Los que elaboran una arte, los que producen algo, digamos, ese es un término genérico. Entonces vimos todos estos grupos que conviven, que de alguna interactúan con esta gran comunidad, la gran ciudad, que por cierto, esta gran ciudad o esta mujer descansa sobre esta bestia escarlata, ¿verdad? De 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, hemos visto todo esto como algunos aspectos de esta ciudad y cómo al final esta ciudad implosiona, llega el juicio de Dios sobre esta ciudad, esta comunidad, en esencia hostil, antagónica a Dios. Vimos que portan nombres que comunican un abuso verbal a Dios, blasfeman a Dios, ¿no? Vimos en Apocalipsis 17, y también vemos que se representa a esta mujer ebria. Ebria tiene en su mano una copa, la copa llena de sangre, nos dice de los profetas, de los santos, del pueblo de Dios, en otras palabras. Es una comunidad hostil, antagónica a Dios y hacia su pueblo, pero estos otros grupos interactúan con ella. Y en capítulo 18 en particular vimos el lamento de la mayoría de ellos, ¿verdad? A la distancia ven cómo sucumbe, cómo implosiona, cómo cae el juicio de Dios, cómo sube el humo, ¿no? En ese eco a Génesis 19 de Sodoma y Gomorra, acá fuego del cielo, ¿no? Algo similar, este juicio de Dios, y cómo todos a la distancia lamentan. Ha caído la ciudad, la gran ciudad ha caído. Bueno, hemos estado esos 3 domingos previos explorando con suficiente detenimiento esta porción, pero si la vemos en contexto, desde que iniciamos esta segunda parte de nuestra serie, desde el capítulo 12 hasta este momento, vimos cómo en realidad es parte de esta sucesión de imágenes y por lo tanto de visiones que comunica
el vidente Juan. Y comenzamos viendo por estos dos signos o señales en el cielo. Decíamos que es una suerte de, siempre se me olvida este término que me sugirió Carla, planetario, ¿verdad? Este planetario, sentados ahí, contemplando estos símbolos, señales, y vimos esa mujer embarazada, ¿no? En su momento vimos que era la comunidad mesiánica de la cual viene el Mesías, ¿no? Esta mujer embarazada da a luz a este bebé, el dragón quiere devorar a ese bebé, no puede, es frustrado su intento, en cambio el bebé es llevado hacia Dios y hacia su trono, dice así Apocalipsis 12:5. Y implícitamente el vidente comunica esta correlación de poder, ¿verdad? El bebé Mesías es exaltado, el dragón comienza su caída. Comienza su caída y se abre este arco narrativo en el texto a manera de telón de fondo, ¿verdad? Para ver estos eventos. Surge esta bestia del mar o este monstruo del mar, la bestia de la tierra, y después da paso a esta gran ciudad o comunidad. Y luego en capítulo 14 vimos como una suerte de contraparte, contrapunto, contraste, ¿verdad? Esta dinámica, este entorno, este mundo, este nuevo mundo que emerge, que auspicia, que patrocina al dragón con sus agentes, la bestia del mar, la bestia de la tierra, de repente es confrontado y contrastado con este símbolo, la montaña de Sión. Todos los ecos en el Antiguo Testamento de lo que representa la montaña de Sión, entre otros la presencia de Dios, entre otros, de ahí emana la enseñanza, la Torah de Dios, de ahí emana el Evangelio, las buenas noticias, pero también de ahí emana el juicio, el mensaje de juicio, ¿eh? Y ahí está el Cordero con los suyos, 144,000, ¿no? El contraste a ese otro mundo, este otro orden que emerge con la bestia, las bestias y la gran ciudad, está como contraparte a aquello. Después Apocalipsis 15 y 16, ¿verdad? Esta secuencia de 7 tazones o boles o cazones llenos de la plaga, las plagas, la ira de Dios, viene el juicio a todas estas entidades y entre otras vimos cómo la creación misma es una suerte de agente del juicio de Dios hacia este entorno, hacia este mundo. La creación juega su rol, es un agente que media la ira de Dios. Y después el vidente hace como una suerte de aproximación, se detiene y como vimos ya, capítulos 17, 18 y parte del 19, elabora con suficiente extensión de qué trata esta gran ciudad, la gran ciudad que descansa en este orden, ¿no? Esta bestia y ambas bestias, ¿no? En ese orden descansa esa ciudad y la interacción que tiene con todos estos grupos. Y vimos que al final esta comunidad implosiona, de hecho es en un sentido aniquilada. Ya es el juicio de Dios cae sobre esta ciudad y veíamos ahí los ecos de todas estas ciudades que reciben el juicio de Dios en el Antiguo Testamento, ¿eh? Cómo implosionan y una y otra vez en varias de ellas ocurre este fenómeno del humo que sube, que arde, ¿no? A partir de Génesis 19, el juicio de Dios expresado a través de este fuego que cae del cielo sobre Sodoma y Gomorra, y cómo esta imagen se repite en otras ciudades. Bueno, habiendo ubicado en contexto el momento en que nos hallamos, vamos a ver ahora sí nuestro texto de hoy, 19, 11 al 21, y comenzamos con esta gran visión del Rey Divino. ¿Y por qué Rey Divino? Bueno, leo nuevamente 19, 11, y vi o percibí al cielo habiendo sido abierto, y por cierto, esta frase, cuando el vidente más o menos utiliza esta frase en 4.1, más bien dice que una puerta en el cielo ha sido abierta. En 11:19 dice que el templo de Dios ha sido abierto, o en 15:11 habla del tabernáculo del templo, pero aquí en 19:11 en particular dice que el cielo ha sido abierto. Y una de estas expresiones, de hecho, ocurre en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 1:1, en esta gran visión que narra el profeta Ezequiel, nos dice, ¿verdad?, que el cielo fue abierto y nos comienza a narrar esta visión extraordinaria de una suerte de un trono móvil que desciende y nos lo describe, los seres alrededor de este trono, las ruedas alrededor de este trono, y solo al final, de una manera un tanto, digamos, perifrástica, un tanto incierta, nos describe quién está sentado sobre este trono, ¿no? Por eso la gran visión de Ezequiel 1, se abre el cielo y ve esta visión de Dios
y todo lo que ello comunica. Entonces, es importante, ¿verdad? Se abre el cielo, nos revela, nos permite asomarnos al cielo. ¿Y qué hay en el cielo? Bueno, lo sorprendente, porque alguna vez me preguntaron, ¿verdad? Bueno, ¿hay animales en el cielo? ¿Hay caballos? Bueno, en la visión aquí aparece un caballo, ¿verdad? Hay un caballo blanco y quien se sienta sobre él, siendo llamado fiel y verdadero y con justicia juzga y guerrea o pelea la guerra. Bueno, antes de continuar, fue importante que Vania leyera para nosotros Primera de Samuel 8. Ah, Probablemente todos los que en algún momento hemos trabajado para alguna organización o institución, cuando nos contratan o cuando en la entrevista de trabajo, entre otras cosas, nos dicen en qué va a consistir el trabajo, ¿no? Esa descripción del trabajo. ¿Qué se espera de usted cuando, si le admitimos, si le contratamos y desde luego si usted acepta este trabajo? Bueno, ¿qué es lo que se va a esperar de usted? ¿Qué tiene que hacer? Ahí viene una lista de actividades que hay que hacer. Pues algo similar ocurre en Primera de Samuel 8 a 20, 8:20, con suficiente extensión. Vania, sí, Vania, leyó para nosotros, Primera de Samuel 8, nos puso en contexto, ¿va? Es esa transición generacional, el profeta Samuel, el juez Samuel, el juez profeta, Samuel ya avanzado en años, los otros líderes del pueblo vislumbran un relevo en el liderazgo, pero dicen, tus hijos no están a la altura tuya, a la altura moral, a lo que se requiere para un líder de este pueblo, ¿verdad? Y describen algunos aspectos de los hijos de Samuel, ¿verdad? Y entonces le plantean una alternativa. En vez de que sean tus hijos los que te releven, queremos adoptar la monarquía como sistema, ¿no? Queremos un rey, como el resto de las naciones, un rey. Vamos a adoptar la monarquía. Y hay este debate de si es o no pertinente, pero entre otras cosas, los líderes insisten en 8:19, dicen, no obstante, rezó el pueblo al escuchar la voz de Shemuel o Samuel y dijeron, no, pues si un rey hubiere sobre nosotros, entonces, y esta es la descripción, el trabajo, lo que esperaban de un rey. ¿Qué se esperaba de un rey o qué esperaban los israelitas, por lo menos, de un rey? Y probablemente esto es el común denominador, el consenso en el antiguo cercano oriente. Bueno, estas cosas, ¿no? Primero, uh, nos juzgará o gobernará nuestro rey. Y en un sentido, asumiría las funciones de Samuel parcialmente hasta cierto punto. Eso es lo que hacía Samuel, eso es lo que hizo Moisés, por ejemplo, juzgar al pueblo, era una de las funciones. El rey va a hacer eso, va a tener esa función. Otra función es que el rey va a salir por delante de nosotros. El rey lidera, el rey dirige, el rey va adelante, no va atrás, va adelante. Y tercero, el rey pelea él mismo nuestras guerras, ¿eh? Y esas las tres tareas las que tiene que hacer un rey, o las tres tareas que esperaban los israelitas al rey que designara o que se designara. Esta era su descripción de trabajo. Cualquier rey que aceptara, digamos, la oferta laboral, a eso se comprometía. Tres cosas: juzgar, ir delante de ellos, liderar y pelear las guerras, las batallas, ¿no? Tres cosas básicas, puntuales, esenciales. Bueno, el vidente Juan recupera esta descripción del rey. El rey, el primero fue Saúl, después David, después Salomón y posteriormente otros reyes israelitas, ¿verdad? Pero esta era la expectativa en torno a esta figura, a esta figura. Esa la recupera el vidente Juan y la utiliza para describir a esta gran y sorprendente figura que ve en el cielo montada sobre un caballo blanco. Y dice sobre esta persona que se llama fiel y verdadero. Fiel y verdadero. En un momento volvemos a esa expresión, pero entre otras cosas, con justicia juzga. Así que esta persona que monta este caballo blanco, algo que hace esta persona es juzgar y también pelea la guerra. No solo eso, más adelante en el versículo 14 dice que los ejércitos iban tras él, es decir, él va adelante y detrás de él vienen otros, ¿no? Entonces, en un sentido, esta descripción que hace Juan para nosotros de esta figura que ve en el cielo cumple a cabalidad estos tres aspectos de lo que era la descripción de un rey, o la primera descripción, y de hecho probablemente la primera descripción que se hace de un rey
en términos israelitas. Jesús cumple a cabalidad esa. Y es su manera de decir, el vidente Juan, de que esta visión que nos está narrando es de un rey. Y en este caso se trata de un rey divino, como iremos viendo en un momento más. Pero partimos del hecho de que se trata de un rey. Esta figura que nos está describiendo, o que nos comienza a describir más bien, se trata de un rey en los términos en que figura en el Antiguo Testamento. Esas eran las tres actividades, las tres funciones. Bueno, si eso ya quedó establecido, de que la figura de la que nos vas a hablar es un rey, ¿qué nos describe? ¿Qué más nos dice de este rey divino? Bueno, leímos, ¿no? Además, los ojos de él como una llama de fuego, sobre la cabeza de él muchas diademas, teniendo un nombre que ha sido escrito, el cual nadie conoce, excepto él mismo, y habiéndose puesto o vestido con una capa teñida en sangre, y ha sido llamado el nombre de la palabra de Dios. Continúa en 15, y de la boca de él sale una espada larga, amplia y afilada, de modo que con ella aseste un golpe a las naciones, las pastoreará con un cayado hecho de hierro, pisoteará el lagar del vino de la ira del furor del Dios Todopoderoso, y sobre la capa y el muslo de él un nombre que ha sido escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, permítanme eh, plasmar toda esta información a manera de una tabla y así apreciar mejor lo que está haciendo Juan. Ya lo ha hecho en otras ocasiones, de hecho lo hizo con la primera gran visión. Nos describe a una persona más o menos de pies a cabezas, otra vez, lo vuelve a hacer, ¿no? Lo hizo en capítulo 1, en la primera gran visión, y lo vuelve a hacer aquí en esta visión de capítulo 19, 11 en adelante. Y primero nos describe que se trata de una figura real, o una figura regia en ese sentido, ¿eh? Real. Es un jinete, va sobre un caballo blanco, y este jinete juzga con justicia, pelea la guerra y lidera, como ya vimos también, ¿no? Y esta es una descripción del trabajo de un rey, lo que tiene que hacer un rey, lo que se espera de un rey, según 1 Samuel 8:20. Nos habla de sus ojos como llama de fuego. Bueno, esta expresión es casi idéntica a la que aparece en 1:14. Y si recordamos esa primera gran visión, nos está describiendo a Jesús exaltado, ¿eh? Y en un momento volvemos a esa primera gran visión. Cabeza, en su cabeza nos dice, tiene muchas diademas sobre ella. Previamente, cuando nos describe al dragón, a este dragón escarlata o rojo, nos dice que en su cabeza hay 7 diademas. Y cuando nos describe a la bestia que emerge del mar, nos dice que sobre ella hay 10 diademas. Bueno, aquí este rey divino no tiene 7, no tiene 10, el texto dice que tiene muchas, muchas, ¿eh? Y hay un contraste implícito, contraste tácito contra el dragón y contra la bestia. Si este es el rey, este rey supera en demasía a estas otras entidades, ¿eh? Limitadas a 7 o a 10, este tiene muchas, muchas diademas, ¿no? Un nombre, el nombre dice, nadie lo conoce excepto él mismo. Y esta frase, de hecho, ocurre casi de una manera idéntica en capítulo 2, versículo 17. Es una de las, digamos, recompensas. A quien venciere le daré una piedrecita, y en la piedrecita hay un nombre que nadie conoce excepto la persona que lo recibe. Bueno, Jesús comparte eso con los suyos, con su pueblo, esa expectativa, ¿no?, de tener ese nombre que solo nosotros conoceremos. Bueno, su vestimenta se nos dice que porta una capa, eh, pero está teñida, está literalmente en griego diría está mojada, está remojada, o bien se puede decir está teñida con sangre, teñida en sangre. Y no dice más, no explica más, y quizá a nosotros como lectores nos apunta, quizá nos sugiere que está aludiendo justamente a la sangre de Jesús. En 1:5, Apocalipsis 1:5 así nos dice que se refiere a Jesús, con cuya sangre nos ha rescatado, redimido. O bien ocurre con 3 ocasiones, por lo menos en 5:9, 7:14 y 12:11, se refiere a la sangre del Cordero, del Cordero. Y como veremos, Rey de Reyes, Señor de Señores, es un título del Cordero. Y bueno, aquí ahora figura esto. Entonces, esa es una posibilidad. Su capa teñida con sangre, por antes se refiere a la suya, ¿va?, en alusión a ese acto de sacrificio, a ese darse por todos
todos nosotros. Luego viene una suerte de identificación, un nombre que ha sido escrito. Su nombre es la palabra de Dios. Esta famosa expresión, en griego, hologos tuteo, y esta frase, así como tal, conjugada en varios casos, ocurre 5 ocasiones a lo largo del texto de Apocalipsis, la palabra de Dios. Juan está en la isla de Patmos por el testimonio, por la palabra de Dios. Algunos en Apocalipsis 6, la visión de estas personas que reclaman que Dios les haga justicia, bueno, sufrieron, padecieron justamente por la palabra de Dios, entre otras, entre otras. Pero esa frase, en la versión en griego del Antiguo Testamento, cuando se traduce, o se tradujo, perdón, el texto del profeta Jeremías de hebreo a griego, en Jeremías 1:2, en hebreo dice Dabar Adonai, o la palabra de Yahvé, y cuando se traduce ese texto, se dice la palabra de Dios, la palabra de Dios. Es decir, es esa forma en que el profeta del Antiguo Testamento en general, se presenta ante su audiencia y dice que él recibe de Dios palabra de Yahvé, palabra de Dios, ¿no? Palabra del Señor, y la comunica. Y a veces la encarna o dramatiza, entre otras, ¿no? Pero la comunica por lo menos. Y entonces Jesús es la palabra de Dios, es decir, es la palabra viva, la encarnada, ¿no? Y eso es lo que también nos es familiar, textos como el Evangelio según Juan, ¿no? Capítulo 1, ¿no? La palabra, en el principio era la palabra era con Dios, la palabra era Dios, y luego 1:14, y la palabra carne, o sea, se encarna, esta forma humana adquiere y monta su tienda de campaña entre nosotros. Eso es lo que dice Juan 1:14 literalmente. Es la palabra de Dios. Y entonces Jesús, esta figura, bueno, este jinete, este rey, es a su vez la palabra, es el discurso divino, es el mensaje divino, es la palabra por excelencia, por antonomasia. Dice que de su boca, de ella sale una espada larga y amplia y afilada. Y de nueva cuenta, esta es casi una expresión idéntica a la que encontramos en Apocalipsis 1:16, de nueva cuenta, refiriéndonos a Jesús exaltado. Pero aquí sí explica, da unos detalles más de por qué, cuál es la función del que porte esta espada, bueno, que porte, es decir, que salga esta espada de su boca. Recordemos todo este lenguaje metafórico. Bueno, por lo menos destaca dos. Primero dice, asestar un golpe a las naciones, y esa es prácticamente una alusión, una cita del Salmo 2:9, pero en su versión en hebreo. Es decir, cuando ustedes consulten el Salmo 2:9 en sus traducciones, ese más o menos será el mensaje que comunica Salmo 2:9. Pero si leyeran la versión del Salmo 2:9 en griego dice que él, en vez de asestar un golpe a las naciones, más bien dice que las va a pastorear a las naciones, ¿eh? Entonces, de hebreo a griego hay ese cambio, digamos, semántico, pero comunica más o se complementa el uno con el otro, y Apocalipsis recoge las dos versiones, si se quiere, la que está en hebreo y la que está en griego, y por un lado, él asesta un golpe a las naciones, como dice en hebreo, y además va a pastorearlas con un cetro de hierro, como dice en griego. Esto en el Salmo 2:9 le atribuye esa función. Eh, por cierto, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Primera de Reyes 22, quizá, este, el, la figura de un pastor era equivalente al rey. Hay un profeta de esta visión y dice, vi al pueblo como ovejas sin pastor. Es decir, en ese momento no había un rey, ¿no? No había un rey, porque al rey lo matan, lo ejecutan, y el rey queda, el pueblo queda sin su pastor, sin su rey, ¿no? Y era un término sinónimo. Así que cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor en Juan 10, hay un eco de esa dimensión política del término pastor, ¿no? Yo soy el buen rey, también se podría haber traducido. Ese es un aspecto también a recuperar de ese término, además del término de pastor como tal. Bueno, ese es uno. Y la otra función que asocia con la espada que sale de la boca es pisar el lagar del vino del furor del Dios Todopoderoso. Tenemos esta frase tan extensa, elaborada, que ya habíamos visto parcialmente en 14:20 y en 16:19, y en su momento vimos este texto de Isaías 63. Si uno lee Isaías 63, es una de las metáforas, de las imágenes que se utiliza de Dios
llevando a cabo su juicio sobre cierta comunidad, y una manera de comunicar el juicio de una manera gráfica, imaginativa, es la vendimia. Quizás se acuerdan que es recoger las uvas, ponerlas en el lagar, y entonces alguien viene y las pisa, las tiene que exprimir, ¿verdad? Y sale el jugo que después se fermenta y de ahí viene el vino. Pero esa imagen de colocar las uvas en este envase, digamos, en este contenedor, y alguien entra y con los pies, así lo hacían en ese tiempo, pisaba, esa era la imagen de juicio que recupera Isaías 63. ¿No? Y esa imagen de juicio la recupera Apocalipsis 14, 20, la anuncia, 16, 19, la elabora, y de nueva cuenta aquí está implícita, ¿no? De pisar el lagar del vino del furor del Dios Todopoderoso. Entonces comunica esa imagen de juicio, ¿no? De juicio. El rey en su función de juez, ¿no? Que es una de las funciones que vimos, ¿no? Del rey como tal. Finalmente, tiene este título, por así decirlo, este nombre escrito en su capa y en su muslo. Y es una expresión similar a la que encontramos en Apocalipsis 17, 14, solo que a la inversa. Y aquí habla de rey de reyes y señor de señores. Y cuando vimos hace quizá 3 domingos esta expresión, en su momento vimos la evidencia con más detenimiento. Esta frase, rey de reyes, en el Antiguo Testamento se atribuye a reyes propiamente de algún imperio del antiguo cercano oriente. En Ezequiel 26:7 era Artajerjes, recuerdo, y Daniel 2:37 se refiere a Nabucodonosor en Babilonia, ¿verdad? Es esta expresión, rey de reyes, ¿no? Que aparece en varios textos de otro tipo de literatura del antiguo cercano oriente. Es un título imperial, si se quiere, ¿verdad? Del que encabezaba algún imperio. Esta era una manera de referirse a él, rey de reyes. Y en cambio el título señor de señores, en su momento también lo vimos, figura por ejemplo en Deuteronomio 10:17, y ahí está hablando de Yahvé Dios, y le describe como Dios de dioses, Señor de señores, y ese es uno de los títulos divinos, ¿eh? Un título divino adscrito a Yahvé. Hoy, y también lo recupera y elabora con más extensión Salmo 135, y en Salmo 135:3 de nueva cuenta figura la expresión superlativa Señor de señores. No hay otro, no hay igual otro a Yahvé Dios. Y entonces tenemos esta combinación, esta confluencia del título divino, Señor de señores, y el título, digamos, real, o regio, ¿eh? Rey de reyes, ¿verdad? En esta figura, en este jinete montado en este caballo, se funden estos dos términos, y de ahí mi tesis, ¿verdad? De que nos está describiendo al rey, pero en esta ocasión al rey divino. Él encarna la palabra de Dios, y además él porta el nombre divino. Nadie en el Antiguo Testamento lleva el título, excepto Yahvé Dios, de Señor de señores. Nadie en el Antiguo Testamento. Y en la versión griega, por cierto, en la versión griega de Daniel 4:37, en esa versión que no aparece en nuestra versión que tenemos, en esta versión en arameo, en la versión griega de Daniel 4, funde los dos títulos, Rey de Reyes, Señor de Señores, y se lo ascribe a Dios, ¿eh? A Dios. Entonces el Apocalipsis simplemente sigue esa tradición, por así decirlo. Pero entonces tenemos el Rey divino. Son estas las razones por las cuales esta figura es un rey, como vimos, basado en 1 Samuel 8:20. Lo que hace, lo que se espera de él, calza a la perfección la descripción de un rey, pero además es el Rey divino porque porta este nombre que solo es prerrogativa de Dios en el Antiguo Testamento. Nadie más, nadie más. Y por cierto, decíamos que hay muchas alusiones a capítulo 1 en esta descripción de Apocalipsis 19, y en capítulo 1 quizá recordamos esta figura como humana, nos dice el texto, como una figura humana que en su mano derecha tiene 7 estrellas y está en medio de siete menorás, o 7 candelabros de oro. Y veíamos cómo se nos describe igualmente de pies a cabeza a esta figura. Y por ejemplo, se repiten, o sea, algunos elementos, ¿verdad? Ojos como una llama ardiendo, y veíamos su alusión al Antiguo Testamento. O por ejemplo, que de la boca de esta figura sale una espada de doble filo, y veíamos que en realidad era una alusión a Isaías 11:4. Es una elaboración más que forense, quiere decir
judicial, jurídica quizá, que es la combinación, es decir, la función del rey en 11:4, en Isaías 11 se nos describe un rey, pero entre otras su función es eso, con la espada que sale de su boca, imparte justicia, emite sentencias, emite veredictos a favor o en contra, ese es su rol, su función, ¿no? Y entonces lo que hace el vidente Juan, ya nos había descrito a Jesús exaltado en esta primera gran visión, de cabeza a los pies, y recupera algo de ello. Y lo único que nos está diciendo es que hay este vínculo entre esta figura, es Jesús como la figura exaltada y ahora es Jesús como Rey divino. Y entonces a lo largo del texto bíblico, ya llegando hoy al capítulo 19, vemos 4 facetas, 4 imágenes, 4 personas, si se quiere, en las que se retrata o se representa a Jesús exaltado. Uno es como hijo de Dios, de hecho él mismo se arroga el título hijo de Dios en 2:18, se presenta como hijo de Dios, después aparece como cordero a partir del capítulo 5, posteriormente en capítulo 11 y 12 se presenta como Mesías, es el Mesías, el bebé Mesías, y ahora en 19 es el Rey divino, ¿verdad? Entonces tenemos todo este complejo, este conjunto de términos que de una u otra manera destacan un aspecto de Jesús, Jesús ya exaltado, Hijo de Dios, Cordero, Mesías y ahora Rey divino, ¿no? Son las 4 facetas que nos presenta el Apocalipsis sobre esta figura, la figura de Jesús, el Señor exaltado. Bien, bueno, eso es algo que hay que apreciar de este texto y implícitamente también el vidente nos presenta un contraste. De hecho, leyendo 6:1 y 2, dice lo siguiente, Apocalipsis 6:1 y 2, y vi cuando abrió el Cordero uno de los 7 sellos, comienza la serie de los sellos, ¿no? Los 7 sellos, y escuché de una de las 4 criaturas vivientes diciendo como con una voz de trono, ven, ven, y vi y mira un caballo blanco y quien se sienta sobre él, y hasta ahí es exactamente la misma construcción gramatical en griego, la que aparece en 6:2 y 19:11, exactamente la misma. Y vi y mira un caballo blanco y a quien se sienta sobre él. Exactamente la misma construcción gramatical en griego, es idéntica. Pero después se acentúa la diferencia entre una y otra. En 6 nos dice que esta figura, teniendo como un arco, un arma de guerra, y fue dado a él una corona y salió siendo victorioso o conquistando, es decir, de modo que fuese victorioso, ¿va? Y en su momento vimos esas alusiones históricas a la figura del emperador y con frecuencia en los textos de los historiadores romanos nos retratan, nos representan al emperador como parte de su figura que se construye en torno a él, es justamente él va cabalgando en un caballo blanco. De hecho, había afición, bueno, de alguna manera el caballo blanco, por alguna razón, no solo con los romanos, sino griegos y por ante otras culturas, siempre de alguna manera ha dominado, destaca por alguna razón el caballo blanco, pero en particularmente con los romanos, el caballo blanco era ese símbolo, estaba reservado como para elaborar la figura del emperador. Iba en su caballo blanco, el emperador, y hay estatuas de él, así de cuerpo completo, montados de hecho en su caballo blanco, y se nos describe cuando, por ejemplo, uno de los emperadores que lo fue por un poco tiempo, Vitelio, cuando ingresa a Roma, se nos describe su biógrafo Suetonio, que entra en un caballo blanco, entra en un caballo blanco, ¿eh? Es el símbolo, es la manera de presentarse ante los demás como ese estatus ya de emperador, ¿no? Entonces, hay ese contraste entre esta figura histórica, humana, y el rey divino que asoma o que nos permite ver esta visión y los contrastes entre uno y otro, Pero hay ese contraste entre ambas figuras. Bueno, ese es un primer aspecto de nuestro texto. Un segundo es esta convocatoria que en otras ocasiones, digo, en el texto de Apocalipsis, hemos ya escuchado con diversos matices, ¿ya? Y vi y percibí, dice 19:17, un ángel colocándose en el sol. Recordemos, es decir, el alcance cósmico quizá que tiene esta convocatoria, y gritó o clamó con una gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo o en el meridiano,
vengan acá, sean reunidas para el gran banquete, vamos a ponerlo en esos términos, por parte de Dios, de modo que comieran, y viene toda esta serie de personalidades o personas que van a sucumbir. Habla de carnes de reyes, comandantes de miles de soldados, de fuertes, de caballos, de quienes se sientan sobre ellos, de todos, tanto libertos como esclavos, y pequeños y grandes. Bueno, esta es una convocatoria a las aves, ¿no? Va a haber este gran banquete. Y este es el menú, por ponerlo en esos términos y siendo un poco irónico, ¿va? Pero hemos visto en el texto otras convocatorias de esta naturaleza. Por ejemplo, en 8:13 se nos dice, y vi y escuché a un águila que vuela en medio del cielo, de nueva cuenta en esa región, esa frontera entre tierra y cielo, digamos, diciendo con una gran voz, ay, 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 para quienes residen o habitan o moran en la tierra, de los restantes sonidos de la trompeta, de los tres ángeles que están por trompetear, ¿no? Era esta secuencia de tres A, y en el texto literalmente solo nos describe dos de ellas, así que nos deja en suspenso, y quizá a lo mejor esta es la tercera de esas, ¿no? El tercer ay, quizá es una posibilidad. O bien, en 14:6 vimos a un ángel, bueno, dice, y vi, percibí otro ángel volando, otra vez, en medio del cielo, en el meridiano, en esa frontera entre tierra y cielo, en esta geografía cósmica de Apocalipsis, poseyendo un evangelio eterno a proclamar a quienes se sientan sobre la tierra, es decir, a toda nación y tribu, lengua y gente, diciendo con una gran voz, sean temerosos del Dios y den a él gloria, pues vino o llegó la hora del juicio de él, y póstrense y adoren a quien hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de ella. Es decir, vemos en cada una de estas convocatorias que algo se anuncia, algo va a pasar. En el primer caso es una suerte de juicio, en el segundo hay todavía oportunidad de esperanza, es el evangelio eterno, ¿eh? Hay oportunidad de virar y adorar, postrarse, reconocer al Creador, honrar al Creador, vivir a la luz de lo que el Creador espera de nosotros. Pero esta ocasión ya no hay oportunidad. Aquí ya más bien es una invitación a un banquete, porque ya se avecina el juicio, y de hecho se da por sentado ya este juicio. Se trata ya de cadáveres de reyes, de comandantes. Ya no hay más oportunidad, ¿no? Y de hecho, esta secuencia, perdón que me regrese tantito, esta secuencia de reyes, comandantes, este grupo, esta audiencia, digamos, reyes, comandantes, fuertes, los que jinetes, libertos, esclavos, pequeños, grandes, en un sentido es un eco de esta otra audiencia que también leímos en Apocalipsis 6, especialmente 6:15, pero leo desde el 12, cuando abrió el sexto sello, cuando el Cordero abre el sexto sello, y un gran sismo, terremoto llegó a ocurrir, el sol llegó a estar oscuro como un saco áspero hecho de cabello, la luna toda ella llegó a estar, no dice el texto, quizá roja como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como una higuera que tira los higos tardíos de ella por un gran viento sacudida. El cielo fue puesto aparte o fue desaparecido como un rollo de papiro siendo enrollado, y toda montaña e isla de los lugares de ellos fueron movidos o removidos, y comienza a describirnos toda esta audiencia, los reyes de la tierra, las personas de un rango elevado o magnates, los comandantes de miles de soldados, los ricos, los fuertes, todo esclavo y liberto, se ocultaron, se escondieron ellos mismos en las cuevas y entre las rocas de las montañas, y dicen a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros, ocúltennos del rostro de quien se sienta en el trono y de la ira del Cordero, pues llegó el gran día de la ira, y quién es capaz de estar erguido, ¿eh? Y parte de esta audiencia figura en este otro encuentro, y finalmente viene el desenlace de esta visión. Vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a los ejércitos de ellos, habiendo sido reunidos juntos para hacer la guerra contra quien se sienta sobre el caballo y contra los ejércitos de él. Entonces, estos dos bandos están por pelear, presumiblemente, pero no hay pelea, no hay batalla. Y fue arrestada la bestia y junto con ella el falso profeta, quien lleva a cabo las señales delante de ella, con las cuales hizo que fueran a la deriva a quienes reciben la marca de la bestia y a quienes se postran y adoran a la estatua de ella, estando vivos
fueron echados los dos al lago de fuego, el que arde con azufre, y los restantes fueron ejecutados o condenados a muerte con la espada de quien se sienta sobre el caballo, la que sale de su boca, y las aves fueron alimentadas con las carnes o cadáveres de ellos. Quizá bueno, me parece pertinente eh, establecer esta suerte de distancia que se abre en la visión que nos narra Juan, en esta porción de la visión. Nos dice que se abre el cielo y en el cielo contempla a esta figura montada en un caballo blanco y con otros personajes que también montan un caballo y le siguen a él, le siguen a él. Ellos están en el cielo, pero acá abajo en la tierra está esta bestia que en su momento surge del mar, esta otra bestia que surge de la tierra, ahora le llama el pseudo profeta, profeta falso. Está aquellos que le siguen, bueno, en su momento algunos que se posan y adoran al dragón, que tienen su marca, y toda esta élite, reyes de la tierra, los comandantes, los libertos, los esclavos, los grandes, los pequeños, toda esta audiencia, pero ellos están acá, y entonces tenemos esta distancia entre cielo y tierra, y solo la palabra, la palabra de Dios simplemente se manifiesta, digamos, habla, emite su sentencia, y no hay ningún conflicto, no hay ninguna guerra, ¿va? Ni siquiera el Rey Divino, ni siquiera desciende del cielo a la tierra, ¿va? En ningún momento en el texto de Génesis 19, 11 al 21, se usa ese verbo que en otras ocasiones se utiliza para describir a alguien que desciende de un punto alto a un punto bajo. Es el verbo katabai, nunca aparece ese texto, es decir, no hay ese movimiento, no hay sí, no hay ese movimiento vertical de abajo, de arriba hacia abajo, nadie, simplemente se mantiene la distancia, basta que la palabra hable y se dicta la sentencia y se lleva a cabo esa sentencia. Estas dos figuras son aprendidas y echadas al lago de fuego, el resto son condenadas, son ejecutados, es decir, reciben sentencia, la sentencia del juez. Es eso, no hay nunca un combate como tal, no hay nunca una batalla, simplemente la palabra habla, dice, dicta sentencia, y entonces se lleva a cabo este juicio. Por otra parte, esta imagen que nos presenta aquí de un lago de fuego que arde con azufre es la fusión. Se funden dos, digamos, dos episodios, dos imágenes previas que destacan en el Antiguo Testamento. La primera la vimos la semana pasada, Génesis 19, 24, si quizá recordamos ese texto. El juicio que cae sobre estas comunidades de Sodoma y Gomorra, y alcanzamos a leer el texto. Cómo desciende fuego del cielo, cae sobre esta ciudad y arde. Y de hecho, Abraham a la distancia ve cómo el humo sube, asciende de estas comunidades. Y se nos dice así, utiliza los términos fuego y azufre, y consumió la ciudad. Fue el juicio de Dios sobre esta comunidad. Y el texto recupera esto. Ese es un aspecto, pero en el otro, en Daniel 7:10, quizá también es un texto que hemos visto con bastante frecuencia. Y de hecho, en un sentido, esta visión de Apocalipsis 19 alude también a este texto de Daniel 7. Si recordamos Daniel 7, nos cuenta que emergen estos cuatro monstruos o bestias del gran mar, y a cada una de ellas en turno es traída ante este trono de tronos. Está una figura, el anciano de días emite sentencia, y estas figuras son destronadas, y la cuarta bestia, de hecho, se nos dice que es, de hecho, ejecutada es el término, es ejecutada y es echada, nos dice, a un quizá río de fuego, este es ¿cómo se dice? Oxímoron. ¿Ah? Un lago de fuego, ¿cómo imaginar un lago de fuego? ¿Ah? O sea, es agua y fuego al mismo tiempo. este, Uno de los dos no puede, no, se sucumbe uno de los dos, ¿no? Agua y fuego, uno de los dos, ¿verdad? Entonces, pero claro, quizá quien decía, bueno, hay que imaginar que si, es como ver el cráter al interior del cráter de un volcán, ¿no? Esta lava, en esa forma, ¿verdad? Que está por ser de manera expulsada, quizá, pero bueno, esa es la idea en Apocalipsis 7:10, el texto tanto en arameo como después su traducción en griego, utilizan esta expresión de como un río como de fuego.
un río como de fuego. Está ahí, es parte de, bueno, está en algún momento en ese escenario. Hay un trono, hay otros tronos, está esta figura, anciano de días, emite sentencia, la cuarta bestia es ejecutada y nos dice que su cuerpo es echado a ese lago de fuego, arde, nos dice. Entonces, el Apocalipsis recupera estas dos tradiciones, la del fuego y azufre que consume a la gran ciudad, esta de Sodoma y Gomorra, desde Génesis 19:24, algo que se repite con otras ciudades en el Antiguo Testamento, y luego recupera este elemento, si me permiten decirlo así, aunque a lo mejor no se aplica, acuático del río de fuego, y entonces los funde y nos dice que son echados al agua. O sea, funde estas dos tradiciones, ¿va? Esta tradición en Génesis, esta tradición apocalíptica en Daniel, que simplemente se refieren ambas a un juicio. ¿Va? Dios emite una sentencia y esa es la manera gráfica, visual en que se traduce ese juicio. En Sodoma y Gomorra, fuego y azufre. En Daniel 7, la cuarta bestia que es ejecutada y su cuerpo echado a este río de fuego. Bueno, recupera y ahora Apocalipsis usa el término lago de fuego. Debo decir que el río de fuego aparece en otra literatura judía, no canónica, pero en base a Daniel, en base a lo que dice Daniel 7. Bien, bueno, solo quería precisar ese punto, destacar la distancia. Y por cierto, esta misma distancia cielo, tierra, mar, nos recuerda un poco solo la geografía cósmica, si se quiere, de lo que narra Apocalipsis 14, ¿verdad? Esta montaña, encima de la montaña está el león cordero con sus seguidores y nos describe la bestia, bueno, Apocalipsis 13, es decir, cómo se mantienen esas regiones en esta geografía cósmica de Apocalipsis. Bueno, pero en esencia, es decir, no hay batalla, no hay conflicto, no hay guerra, simplemente la palabra es la palabra de Dios, ¿no? Solo se manifiesta y se dicta sentencia a estas entidades, son aprendidas y echadas, confinadas a este lugar de juicio. Y ese confinamiento lo veremos con mayor detenimiento, Dios mediante la siguiente semana, Apocalipsis 20, ahí elaboraremos un poco más este confinamiento. Así que, uh, uh, así concluye Apocalipsis 19 y estamos en esta zona del texto previo a que se nos narre la nueva creación. ¿No? Apocalipsis 21, nuevo cielo, una nueva tierra. Pero antes de llegar a la nueva creación, estamos ahorita en este tránsito por la justicia de Dios. ¿no? La justicia de Dios, vimos la semana pasada, a esta gran ciudad que sucumbe e implosiona, la justicia de Dios mediada por el Rey Divino, ahora a este monstruo que emerge del mar, este monstruo que emerge de la tierra, y aquellos que sucumbieron ante este régimen, este entorno, Dios mediante en 2 domingos veremos este juicio ¿verdad? Universal, vivos y muertos, ¿verdad? Bajo el juicio de Dios, pero es necesario este juicio, es necesaria la justicia de Dios para entonces poder aspirar a la nueva creación. Entonces, si me permiten decirlo, es como Génesis 1, ¿eh? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba inhóspita, deshabitada, la oscuridad o aguas cubrían la superficie de la tierra, era oscura, está el Espíritu de Dios por ahí y Dios solo tiene que decir, solo tiene que hablar, sea la luz y comienza la creación, ¿verdad? Bueno, antes de la nueva creación, Dios a través del Rey Divino habla, pero esta vez habla justicia y la justicia es necesaria. No podemos avanzar a la nueva creación si antes no ha habido justicia divina para todos, en todo sentido, ¿verdad? Y eso es lo que está comunicando implícitamente la teología, digamos, de Apocalipsis en ese sentido. Bueno, a manera de conclusión, hermanos, una nueva visión que deja al descubierto el cielo e introduce al Rey Divino con su clara alusión, ya vimos a 1 Samuel 8:20, estas 3 actividades que se esperaba del rey. Y si bien en la descripción del Rey Divino, que porta el título divino imperial, Rey de Reyes y Señor de Señores, predomina un lenguaje militarista, esas es las imágenes, no hay tal conflicto, no hay tal batalla. Su función es del todo forense judicial, simplemente emite un juicio o sentencia. Su sola presencia basta, es la palabra de Dios y eso se traduce en justicia, porque con justicia juzga, así se dice de él. ¿No? Finalmente, de hecho, siendo la encarnación misma de la palabra de Dios, al hablar, destrona
al modo de autoridad y liturgia e ideología que representan los monstruos del mar y la tierra respectivamente, y a partir de tal acto de justicia están dadas las condiciones, están listas las condiciones para poder aspirar a una nueva creación. Sin justicia no podría ser ese el caso. Algunas implicaciones de lo que hemos visto hoy, bueno, tenemos este lenguaje militar que se transforma en un acto oral judicial o se dramatiza, de hecho, la justicia en este caso. ¿Eh? ¿Cómo ilumina ello nuestro actual entorno, marcado en algunos casos por militarismo, en otros por la violencia? Es decir, en algunos lugares solo es la violencia, es el único lenguaje, la única manera, la única sí, discurso. Si bien se mantiene la distancia entre cielo y tierra, es lo que comunica la visión, nunca hay un descenso, ya vimos, nunca hay un descenso, y menos un encuentro entre el rey divino y la bestia, no hay nunca se encuentran en ese sentido. Sí hay una incidencia de la voz divina en el orden creado, en el orden caído, ¿verdad? La justicia de Dios se hace presente. Ello nos anima, nos alienta en nuestro diario vivir. Dios sí irrumpe en nuestro mundo, a su modo, a su manera. Finalmente, solo la justicia de Dios hace posible una nueva creación. ¿Cómo vamos a orar por ello? Esto nos anima a seguir proclamando el Evangelio que afirma que Jesús es Señor y Dios. Y cuando decimos que Jesús es Señor y Dios, no solo es para redimir, transformar, sino también para comunicar justicia, aspirar a justicia, ¿no? También lleva esa parte el Evangelio y aquí lo ilustra extraordinariamente esta visión. Bueno, con eso en mente, hermanos, vamos a dar paso perdón, voy a cambiar a la de presentación. Vamos a dar paso a la oración. Gracias, hermano. Gracias. Oremos. Padre, en nombre del Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos acercamos delante de ti con confianza, sabiendo que podemos hacerlo en paz, porque creemos en ti, porque resistimos la influencia de la ciudad, de esta gran ciudad y todo lo que eso implica. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, por ser tú la palabra. Gracias, porque has sido una palabra encarnada que se ha revelado en el Evangelio, a la cual podemos tener pleno acceso, con la cual podemos convivir, con la cual podemos entrar en contacto y relacionarnos. Gracias, Señor, porque aun cuando no merecíamos esto, tú te has acercado a nosotros. Gracias también, Señor, por manifestarte como este jinete, este rey divino que traerá verdadera justicia, que traerá verdadero juicio. Un juicio que no surge de la violencia, una justicia que no surge de ejercer el mal. Te rogamos, Señor, nos alientes y nos animes con esto que nos has revelado en medio de nuestro contexto lleno de violencia en diferentes niveles. Confiamos en que tú obrarás verdadero juicio, verdadera justicia. Señor, te damos muchas gracias porque, en efecto, tú destronarás a estos monstruos. Tú lo has hecho.
Ayúdanos a vivir a la luz de esta realidad. Ayúdanos a confiar y a seguir siendo fieles a tu sacrificio en la cruz. Señor, ayúdanos a proclamar el Evangelio. Danos inteligencia, fuerza, sabiduría, valor para anunciarte en nuestros contextos en los cuales nos has insertado. Confiamos que de ti viene la completa justicia y que en ti podemos ser salvos. Ayúdanos a transmitir esto a las personas que nos rodean, para que ellas también tengan esperanza, para que ellas también puedan encontrarse contigo en la nueva creación. Gracias, Señor, por todo ello. En tu nombre oramos. Amén. En el texto previo leímos esa descripción de esta figura que porta una capa que ha sido teñida en sangre o con sangre. Y veíamos que probablemente sea una alusión justo a la sangre de Jesús, la sangre del Cordero, y es lo que en este momento vamos a hacer, eh, detenernos, recordar ese episodio, ese momento previo a Jesús justamente caminar a esa cruz y ser suspendido ahí y darse por nosotros. Pero previo a ese momento, a ese gran momento, ese clímax de los evangelios, Jesús tiene un tiempo de intimidad con los suyos, con sus discípulos, y que de alguna manera vamos a recrear nosotros en este instante, porque es lo que pidió, de acuerdo a Marcos 14, 22, Jesús con los suyos está celebrando esta Pascua judía, esta liberación del pueblo de Dios en el pasado, pero Jesús redefine los términos de esta celebración y en esa comida, había varios panes, toma uno de ellos, dice, habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo, tomen, esto es mi cuerpo. Así que este era uno de esos panes, lo parte, ay, perdón, no, y dice, esto es mi cuerpo. Ah, y después también había varias copas ya en ese momento, si bien en la descripción original de la Pascua en Éxodo 12 no se menciona vino, pero al paso del tiempo se incorpora este elemento y había varias de ellas, por lo menos cuatro, y una de ellas la toma Jesús y dice, esto según el Evangelio de Marcos. Esto es, toma una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. En verdad les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Y en efecto, simplemente dramatizó Jesús lo que estaba por hacer. Eh, Comunicó de esa manera a sus discípulos, iba a dar su cuerpo, iba a derramar su sangre por ellos y por todos los que vendrían después de ellos, justamente por el trabajo de ellos. Y es lo que hacemos en este momento. Si usted cree en Jesús como Señor, como Mesías, como Rey, eh, entonces participe de su cuerpo, participe de su sangre a través del pan y del vino que en un momento circulará. Eso es lo que hacemos en este momento, recordar que Jesús hizo esto por nosotros, nos hace su pueblo, nos recupera para sí y a partir de entonces nos invita a caminar bajo su señorío para vivir una vida en la que vamos a hacer lo que nos pide, nos llama a hacer. Así que antes de que circulen los elementos, vamos a dar gracias por este momento. En el nombre de Jesús, Padre nuestro, agradecemos que nos concedas esta pausa en nuestro servicio
para recordar lo que tú hiciste, Señor Jesús, y lo que a su vez pediste que hiciéramos desde entonces, Dios. Dramatizar nuevamente ese momento de intimidad con los tuyos en el que les invitaste a comer un pan y a beber la copa, y así les permitías participar de lo que estabas por hacer, darte por todos nosotros. Y así lo recibimos, Señor, al comer del pan, a beber del vino. Reconocemos, agradecemos que te hayas dado por nosotros, que con tu sangre nos hayas limpiado de nuestros pecados, y también afirmamos, reafirmamos, declaramos, Dios, de una manera pública, que eres nuestro Señor, eres nuestro Rey, y que queremos vivir una vida bajo tu señorío, que te honre, que te agrade, que seamos tus agentes para esta misión tuya a la que nos llamas. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Participemos, hermanos, del pan y de la copa. Sí, gracias. Gracias. Ahorita le participemos, hermanos. Bueno, creo que a la luz de este texto que estudiamos hoy, de Apocalipsis 19, pues como que experimentamos una serie de emociones alrededor del texto, ¿no? Porque por un lado la esperanza que nos da el Evangelio y que pues anhelamos que esa justicia llegue y que llegue la nueva creación, pero por otra parte, pues lo que implicó para Jesús, ¿verdad? Hacer esto, que hoy participamos con la Santa Cena, es algo tal vez a veces hasta difícil de comprender para nosotros, pero
el Apocalipsis nos presenta a Dios como este Rey soberano, este Rey divino, este Rey todopoderoso, pero también como este Cordero, ¿no? Y esas son de las cosas que pues no alcanzamos tal vez a comprender. Y vamos a entonar este canto, ¿no? Cordero de Dios, que por medio de su sangre, de su sacrificio, pues pudimos ser limpiados de nuestros pecados y tener la oportunidad de pertenecer ahora al pueblo de Dios y de dar ese viraje en nuestra vida para vivir de acuerdo a los propósitos de nuestro Creador. Así que vamos a ponernos de pie, hermanos, y cantar Cordero de Dios. Amén. Bueno, pueden tomar asiento, hermanos.
Y vamos a pasar a nuestro tiempo de intercesión, de oración, de gratitud. Pues damos gracias a Dios por quienes todavía permanecen conectados, que está Estefanía, la hija de nuestros hermanos Lidia y Enoch, y también Lalo, no sé si Afra también, pero tal vez sí. Y Eisma acaba de salir, pero dejó una petición, ahorita se las comparto. Damos gracias a Dios por el cuidado, para nuestros hermanos Alejandro, Irene y Joseph, que estuvieron de viaje y pues ya pudieron regresar a sus casas con bien. Y bueno, tenemos algunas peticiones por la salud de nuestra hermana Pati, mi tía que no pudo venir el día de hoy. Y no sé exactamente cómo está ahorita de salud, pero si podemos orar por ella. También por la salud de la abuela de Pablo, amigo de Vania, él escribió también en el chat que pudiéramos estar orando por su abuelita. También por la salud de Estefanía, que es la hija de nuestros hermanos Enoch y Lidia, que le están haciendo algunos estudios y todo eso, entonces para que pues Dios pueda obrar en la salud de ella. Y también seguimos pidiendo por el caso de nuestros hermanos Max y Bere en esta semana, ¿no? Nos comentaba nuestro hermano Max la semana pasada que habían metido un oficio y estaban todavía en espera de esa respuesta. No sé si hay alguna actualización, ahorita podemos abrir el espacio para eso. Pero le toca firmar a ver el viernes y están con miedo de que la vayan a retener, ¿no? Entonces están buscando la manera de evitar que tenga que ir a firmar. Entonces ahorita de todas partes, pasa lo que pasa, no le interesa. Es un momento de mucha atención para ellos, apenas duermen. Pues seguimos orando entonces en particular, bueno, sí, por la situación, pero en particular por Bere, ¿verdad? Por la paz del Señor para ella, porque pues es la que más está angustiada en este sentido de pues volver al reclusorio, ¿no? Y también pues por esta situación de Israel, pues todo lo que ha estado pasando en estos días, también en Palestina, y pues oramos para que el Señor traiga la paz a estos lugares y pues por todas estas personas que están siendo afectadas, ¿no? Y pues cuántos muertos ha habido también. Entonces, bueno, esas son las peticiones así en general por nuestra iglesia, por el mundo, en este caso pues la situación en Israel, y también pues seguimos orando por nuestro país, ¿no? Que estamos próximos a las elecciones presidenciales y también elecciones gubernamentales en diferentes estados. Después oramos porque pues pueda ser un proceso pues dentro de todo lo que vivimos en nuestro país, pues en paz, y también por la protección a los candidatos, ¿no? Que de hecho vi que iban a asignarles no sé cuántos militares para el cuidado de los candidatos. Pues, es evidente el tema de la violencia, ¿no? en nuestro país. Bueno, por eso en los siguientes meses que van a estar en campañas y todo esto, pues, y pues porque Dios ponga el presidente que necesitamos, ¿no? En nuestro país. Bueno, está abierto el micrófono aquí por si alguien quiere compartir alguna gratitud, alguna petición o actualizarnos de algo, pues adelante. También en Zoom, si alguien quiere, puede hablar o puede escribir su petición en el chat y ahorita la compartimos. Buenas tardes, hermanos. Tengo